Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy ya es martes 2 de junio del 2020 y pues retomando nuestra frase, por mi bienestar me quedo en casa. Recuerda que si nosotros nos mantenemos saludables y nos mantenemos en casa, pues vamos a estar muy bien para pues nuestros seres queridos, por eso nos quedamos en casa, ¿ok? Bueno, pues el día de hoy vamos a ver un tema de entidad donde vivo. Vamos a ver qué pasó después de la revolución en nuestra entidad, si creció nuestra economía, si no creció, si existieron otros movimientos, si no existieron. Bueno, entonces te invito a que prestes mucha atención y que estés muy atento, ¿ok? Bueno, vamos a ver específicamente unos años, ¿verdad?, de nuestra historia. Vamos a ver el siglo XX. Cuando me refiero al siglo XX se refiere a los años 1900, ¿ok? Y también vamos a ver un poco de ya nuestro presente de nuestra entidad. Ya nos estamos adentrando a conocer, pues, cómo es ya nuestro estado en la actualidad, ¿ok? Bueno, una vez que finalizó la revolución, pues, los baja californianos decidieron exigir sus derechos que ya estaban escritos en la Constitución. Recuerda que para esto ya existía nuestra Constitución política y en ella mencionaba y estaban escritos que todas las personas tenían sus derechos, tanto laborales como sociales, y dentro de ellos, pues los baja californianos decidieron luchar por ellos, que sus horas de trabajo fueran remuneradas también con su apoyo económico, es decir, con su salario, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a ver, en el año 1920 hubo un incremento de los negocios de turismo tanto en Tijuana, en Ensenada como en Mexicali. Por lo tanto, pues hubo un incremento en nuestra economía, de nuestra entidad y más pues en estos tres municipios. Recuerda que tanto en Ensenada como en Tijuana pues existía este movimiento de mercancías que se importaban a otros lugares o que provenían de otros lugares también. Por lo tanto, pues había mucha afluencia económica. Además de eso, es importante que recuerdes que existían algunas empresas que estaban establecidas en nuestra entidad y que esas empresas, por lo regularmente, pues no contrataban a las personas mexicanas para laborar. Algunas sí y algunas no. Recuerdas también que muchas de estas empresas pues contrataban a personas de otros países, que en este caso pues son los chinos. Bueno, pues las empresas pues solo contrataban extranjeros. Y claramente, pues los mexicanos no estaban de acuerdo con eso, ¿verdad? Siendo una empresa establecida en nuestro país, pues lo que se requería es generar empleos. Entonces, en el año 1926, el gobernador de Tijuana declaró que todas las empresas que estuvieran establecidas aquí en nuestra entidad deberían tener contratados a la mitad de empleados que fueran mexicanos. ¿Okay? Dando esto pues oportunidades de trabajo a nuestros pobladores. Además de ello, ya unos pocos años más adelante, Lázaro Cárdenas fue electo como presidente en 1934. ¿Qué cambios trajo este nuevo presidente? Bueno, pues Lázaro Cárdenas, de muchas otras estrategias que tenía, eran muy pensadas pues para la gente que trabajaba la tierra. Entonces, buscando esas alternativas de mejora y de producción de nuestra tierra y siempre en beneficio de los mexicanos, él impulsó algunas estrategias pues para poblar nuestro estado, Baja California. ¿Con qué fin él tenía o quería poblar nuestro estado? Bueno, pues con el único fin de evitar estas invasiones extranjeras, ¿ok? Muy bien, y fíjate bien, ¿recuerdas que hablamos en semanas pasadas de un ciudadano llamado Guillermo? Que este hombre, por parte del gobierno, le cedieron algunas tierras aquí en nuestra entidad y que construyó pues ciertas fábricas y aprovechaba el agua del río Colorado. Ok, bueno, pues esta persona, Guillermo, después rentó estas tierras a personas extranjeras. A él, cuando se le cedieron esas tierras con el único fin de crear producción de la agricultura, generar empleos y darles oportunidad pues a los propios pobladores,
bueno, pues él no pudo cumplir todas esas promesas que él hizo, por lo tanto, pues él decidió rentar ese espacio que tenía aquí en nuestro estado, pues para que empresas extranjeras vinieran, establecieran, así como las demás, y aprovecharan ese espacio. Por lo tanto, los campesinos estaban inconformes, porque cómo era posible que estando situado un gobierno pudo haberle ofrecido tierra a personas extranjeras y no favorecerle pues de ninguna manera las oportunidades de los empleos. Y además de eso, bueno, pues al ver que todas estas ideas que tenía de inversiones fracasaron y nunca se dio la oportunidad de una buena inversión, ni de tampoco un buen avance a la economía en cuanto a empleos para los pobladores, pues se decidió, Guillermo, el ciudadano Guillermo, decidió pues vender estas tierras a otra empresa extranjera. Llegó un punto pues en el que los campesinos y los pobladores no se sentían conformes el por qué empresas extranjeras venían a establecerse aquí y no ofrecían ninguna oportunidades pues de apoyo a los pobladores. Por lo tanto, aquí es donde surge un movimiento que hasta la actualidad se sigue recordando cada año. En el año 1937 los campesinos inconformes tomaron las tierras de esta empresa, que es la Colorado Riverland. Entonces ellos decidieron tomar estas tierras porque no les parecía justo que empresas extranjeras vinieran a establecerse y pues claramente pues no tenían ningún apoyo para ello. Por lo tanto, además que se tenía estipulado en ese entonces que ningún extranjero podía venir a establecer sus empresas tan cerca pues de la frontera. Entonces, por lo tanto, los pobladores se levantaron y tomaron esas tierras a su nombre. Y poco a poco fueron construyendo diferentes fábricas pues para mejorar y aprovechar los recursos que nuestra entidad tiene. A este movimiento se le llama asalto a las tierras, ¿ok? Por eso, porque pues nuestros pobladores decidieron buscar y defender sus derechos a un bienestar, al aprovechamiento de los recursos, tanto como del maíz, del algodón, que es muy conocida nuestra entidad, ¿ok? Entonces, pues todos esos cambios surgieron. Además de eso, en febrero de 1937, ya durante todo este movimiento que surgió del asalto a las tierras y de que todas esas tierras ya estaban en contacto pues con gente mexicana, empezó a crearse más empleo. Por lo tanto, pues se empezaron a crear los ejidos debido al aumento a la población. Toda esta gente empezó a buscar empleo y estos ejidos se empezaron a formar pues en distintas áreas de nuestro estado. Muy bien. Ya para este punto, pues nuestra entidad ya buscaba el empezar a formar pues su propia identidad, sus propias costumbres, como ya lo venían con nuestros antiguos pobladores. Entonces, para este punto, pues ya se estaba estableciendo de manera económica, pues ya firme con la producción y el aprovechamiento de los recursos que la propia naturaleza estaba brindando. De ahí nos vamos a ir un poquito más adelante. En el año 1942, pues se suscitó un acontecimiento muy importante. En ese tiempo, pues sabemos que nuestra entidad colinda directamente con Estados Unidos. En el año 1942 se lleva a cabo esta Segunda Guerra Mundial, en la que Estados Unidos pues tiene cierto conflicto con Japón. ¿Y qué papel pues jugaron nuestros pobladores? Bueno, en el año 1942 se impidieron que las tropas estadounidenses pues ingresaran en nuestro país, debido a que tenían mucha disputa en cuanto a poder, tanto Estados Unidos con Japón y viceversa. Pues por lo tanto, México de alguna manera se mantenió al margen y específicamente nuestra entidad pues impidieron que esas tropas estadounidenses ingresaran a nuestro país. ¿Okay? Además de eso, ya para el año 1944 se crea un tratado que se llama Tratado de Aguas Internacionales, en las que se llega como un acuerdo en el que México y Estados Unidos pues pertenece a este río Colorado, es decir, que los dos países pues pueden aprovechar todo este recurso que nos proviene de la naturaleza.
Y ya para el año 1948 se lleva a cabo la inauguración del ferrocarril en Sonora que colindaba con Baja California. Fíjate, el ya inaugurar una línea de ferrocarril pues trajo a nuestra entidad muchos cambios económicos, porque pues con ayuda del ferrocarril se transportaban mercancías y claramente eso ayudaba mucho a la economía de nuestros pobladores en ese entonces. Entonces vamos a ver todos los cambios que se están suscitando en nuestra entidad. Para el año 1952, la parte norte de Baja California ya contaba con la cantidad de personas y la capacidad económica para volverse un estado, ser un estado libre y soberano con sus propias leyes, de acuerdo pues a sus necesidades. Y entonces, un 16 de agosto de 1953, se promulga la Constitución Política, pero de nuestra entidad, siendo ya un estado con la capacidad económica de subsistir y de ofrecer buenos servicios y oportunidades a sus pobladores, y también porque ya había aumentado la población. Recuerda que para esto pues ya se habían creado los ejidos, las empresas ya estaban trabajando, entonces, y las empresas americanas o las empresas extranjeras y ya estaban establecidas aquí, bueno, pues ya sabían y conocían que del total de sus trabajadores deberían de tener un porcentaje contratados a mexicanos. Te das cuenta de todos los cambios o de todos los movimientos y procesos que debe llegar a tener un territorio para poderse convertir en un estado. Entonces ya sabemos, un 16 de agosto de 1953, pues se promulga la Constitución Política de nuestro estado, ¿ok? Bueno, ahora es momento de realizar algunas actividades en nuestro cuadernillo de Me Divierto y Aprendo, ¿ok? Entonces tenlos cerca. Vamos a trabajar primeramente la página número 53. ¿Estás listo? Ok, 53 vamos a retomar un tema que miramos muy al principio de nuestro ciclo, ¿ok? Dice, el siglo XX y el presente de mi entidad. Te cuento que a un periodo de 10 años se le llama década. Por ejemplo, en esta línea de tiempo se ilustra la década de los 20 y cada uno de los años de esa década. Tenemos, observa bien, en el año 1920 hasta 1929. Tenemos que de 1920 a 1929 es un transcurso de 10 años. Por lo tanto, antes de llegar al 30, ten mucho cuidado con esto. Entonces, de 1920 a 1929 es un transcurso de 10 años. Por lo tanto, a esto se les llama década. Y en esta ocasión, pues estamos viendo la década de los 20. Pero así como hay década de los 20, hay década de los 50, de los 60, de los 70, de los 80 y de los 90, pues antes de llegar al año 2000, ¿ok? Entonces, una década la componen 10 años. Entonces, vamos con la parte de abajo. Dice, Baja California en el siglo XIX, en el siglo XX, perdón. ¿Ok? Vamos a... Ahora leemos abajo. Baja California en el siglo XX. Completa siguiendo el ejemplo. Consulta la sección Te cuento, que es la parte superior que ya leímos. 10 años es igual a una década. De 1920 a 1929, eso se llama o se le denomina década de los 20. Ahora en esta parte pues tenemos algunos años y nosotros debemos describir la década que corresponde. De 1930 a 1939, a este se le denominó década de los 30, porque pues estamos hablando de todos los años que conlleva, ¿okay? Ahora tenemos el siguiente, de 1940 a 1949. Ya sabes cómo se llama esta década. Yo sé que ya lo sabes. La década de los 40, muy bien. Y ahora tenemos el último, 1950 a 1959. ¿Cómo se le denominó esta década? Década de los 50. Ahora, pues cuando ya escuches por ahí, cuando se refieren a la década de los 50, tú sabrás que habla del año
1950 a 1959, ¿ok? Entonces vamos con la parte inferior. Dice, completa los párrafos del esquema con las palabras del recuadro. Consulta la página 130 a 132 de tu libro de texto C. Y como puedes observar, pues hay un pequeño recuadro en el que dice terrenos, Colorado, 1926, extranjeros, febrero, estadounidenses, trabajadores, al salto, campesino y ejidos. Bueno, pues con ayuda de esas palabras nosotros vamos a contestar los recuadros de abajo. Y observa que lo tenemos dividido en dos décadas. La década de los 20 y la década de los 30, ¿ok? Entonces vamos a prestar mucha atención. Ok. Dice, inicia la actividad turística, estamos en la década de los 20, ¿ok? Inicia la actividad turística en Ensenada, Tijuana y Mexicali. Las empresas, ¿de qué empresa estamos hablando? Las empresas estadounidenses en México contrataban solo trabajadores extranjeros. Recuerda, es que aquí donde vino esta inconformidad. Hasta que en 1926 el gobierno emite una circular que estipula que la mitad de los trabajadores fuera mexicanos, ¿ok? Ahora vamos a ver los principales acontecimientos de la década de los 30. Sabemos que ya la década de los 30 pues se refiere al año 1930 hasta 1939. Dice, se industrializan las actividades pesqueras con las empacadoras, también aquí es otra fuente de economía. En enero de 1937, varios campesinos mexicanos ocuparon terrenos cultivados por las empresas. Recuerda que para este punto, pues sabemos de esta inconformidad de no ofrecer oportunidades a estas empresas extranjeras establecidas en nuestra entidad. Por lo tanto, con tanta inconformidad, pues se decide dar este movimiento. Ahorita vamos a ver y recordar cuál es. Dice, terrenos cultivados por la empresa Colorado Riverland, así se llamaba esta empresa que tenía, pues, que tenía a su poder pues estos terrenos, ¿ok? Dando lugar al conflicto conocido como el asalto a las tierras, es cuando toman pues todo lo que pertenecía a esta compañía Rivera Land y decidieron pues exigir sus derechos porque no se les hacía justo de ninguna manera que no ofrecieran buenas oportunidades sabiendo que tenían establecidas pues todas esas fábricas aquí en nuestra entidad, ¿ok? Seguimos. En febrero de ese mismo año se incrementó la formación de ejidos. Una vez que ya los pobladores pues tomaron esas tierras, se empezó a aumentar la economía, por lo tanto pues la gente se empezó a ubicar aquí en nuestra entidad pues en busca de empleo, por lo tanto se empezaron a crear esos ejidos que ya conocemos en la actualidad. Muy bien, ahora es turno de la página 54. Vamos a leer. Dice, Baja California se convierte en estado. Coloca las letras de los acontecimientos en la línea de tiempo según sucedieron. Consulta la página 132 y 133 de tu libro de texto C. Ok, pues ahí vamos a tener diferentes acontecimientos. Vamos a ver. Tenemos en la parte inferior pues una línea de tiempo. Tenemos el año 1942, 1944, 1948, 1951 y 1953. Muy bien. Ahora, ¿recuerdas lo que te acabo de platicar? Ok. Entonces, dentro de los acontecimientos que te mencioné, pues te los fui mencionando de acuerdo a cómo fueron sucediendo. Vamos a ver qué palabra vamos a colocar, qué letra vamos a colocar en el año 1942. En el año 1942, el inciso que corresponde es el inciso E. Se impidió que las tropas estadounidenses ingresaran al país debido al conflicto que tenía Estados Unidos tuvo con Japón pues durante esta guerra mundial, ¿ok? En el año 1944 se firmó el Tratado de Aguas Internacionales, en las que se reconoce que
río Colorado pertenece tanto a México como a Estados Unidos de América, ¿ok? Y de ahí pues ya nos saltamos hasta 1948. 1948, ¿qué recuerdas que pasó? En el año 1948, corresponde al inciso A, se inauguró el ferrocarril Sonora-Baja California y pues incrementando todo este movimiento de mercancías. Y ya para el año 1951 se reconoció que el territorio norte de Baja California pues contaba con la cantidad de población y la capacidad económica para ser un estado libre y soberano y empezar a crear sus propias leyes de acuerdo a sus necesidades. Y por ello, ya para el año 1953 quedó decretado un 16 de agosto la promulgación de la Constitución Política de nuestro estado, ya como un estado independiente con buenas oportunidades económicas. Qué interesante conocer todo lo de nuestra historia, ¿verdad? Bueno, pues el día de hoy es todo, chicos. No es necesario que copies el apunte de la diapositiva. Es importante que finalices nada más esta actividad y sería todo, ¿ok? Bueno, pues de mi parte es todo. Cuídate mucho, pórtate muy bien. Recuerda siempre ponerle una muy buena actitud a cada cosa que hagas y recuerda que por nuestro bienestar nos quedamos en casa. Adiós.